como los privilegiados, las élites, los controladores humanos del sometimiento y de la esclavitud hacia el ser humano. Hoy vas a entender cómo colaboran entre sí, qué es lo que hacen, cómo han montado esta pirámide de control y el sistema corrupto que somete y causa dolor y sufrimiento al ser humano desde hace tanto tiempo, porque voy a explicarte algo muy importante. Quiero empezar por aquí. Uno de los lemas que han utilizado los controladores para engañar, manipular y someter al ser humano es: miénteles en algo tan grande que nunca puedan creer que una mentira así pueda ser cierta. Y es precisamente la mentira del sistema que te voy a explicar hoy. Otro de los grandes lemas fue: ponles la verdad en la cara para que nunca la vean. Y es lo que hacen continuamente, con películas, series, eventos deportivos, famosas revistas económicas, juegos de cartas o series tan conocidas como la de los Simpson, entre otras. Recuerda que el mayor poder de nuestro verdadero enemigo siempre ha sido la invisibilidad y la capacidad de interferir en nuestra psique con todas sus estrategias y laboratorios de ingeniería social que utilizan para manipular al ser humano, porque la ignorancia es nuestro principal problema en la tercera dimensión, la ocultación de la verdadera información y, por supuesto, también la enorme programación que sufrimos desde que nacemos. Generación tras generación se va transmitiendo una misma programación, un sistema de creencias creado para manipular y controlar al ser humano. Así que es fundamental que conozcas esta información. Mark Twain, que fue un personaje muy conocido de la reciente historia de la humanidad y seguro que ha estado muy vinculado con estas sociedades y grupos secretos y no tan secretos de los que hoy voy a hablarte, dijo que es más sencillo manipular a alguien con una mentira que hacerle cambiar de opinión si ya ha aceptado esa creencia. O sea que es más difícil hacer cambiar de opinión al ser humano y hacerle que entienda que ha sido engañado. Eso es muy complicado. Por eso sé que me enfrento a algo muy difícil, porque la programación es tan grande que la mayoría de los seres humanos, si miraran esta información, ni siquiera la van a profundizar, no la van a investigar, solamente unos pocos despiertos, solamente a seres conscientes que ya se están dando cuenta, es para quien de verdad va dirigida esta información. Y como yo sé que tú eres una mente abierta, porque si no, no estarías en este canal, te recomiendo que te quedes hasta el final, porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo. Mi nombre es Luis Garre. Estoy inspirando a cientos de miles de personas cada día a través de mis redes sociales, con libros, con vídeos, con cursos, con mentorías, con contenido diario. Por cierto, esta es mi obra completa, La disidencia de los despiertos. Son libros, más de 1000 páginas, 6 tomos, que puedes adquirir en mi página web si quieres conocer de verdad esa espiritualidad que nos han ocultado para empezar a vivir una vida fantástica en la materia, porque ese es nuestro propósito de vida. También quiero regalarte mi guía definitiva para entender la desparasitación multidimensional y empezar a desparasitar todos tus cuerpos desde hoy mismo y de una manera muy sencilla. Cuerpo físico, mental, emocional, energético. Descárgate la guía, la tienes debajo de este vídeo en la descripción. Si estás en Instagram, la tienes en mi perfil. Y en septiembre comenzamos la nueva mentoría de disidentes despiertos. Si quieres estar en ella, tienes que escribirme un correo electrónico a info@luisgarre.com y te añado a la lista de espera de la mentoría. Ahora comenzamos con la enseñanza de hoy, muy importante porque vamos a exponer el verdadero sistema de control. La manera de preservar una estructura tan siniestra como esta que voy a explicarte a continuación es de la siguiente forma: que cada nivel de la pirámide, que cada nivel de los que voy a explicarte a continuación, esté compartimentada la información. Es decir, que la información de un nivel superior nunca llegue en su totalidad a niveles inferiores. Así es como se protege la propia estructura. Lo que saben los del nivel 4, por ejemplo, no lo conocen los del nivel 5 y así sucesivamente. Los del nivel 6 tampoco tienen toda la información que tiene el nivel 5. Por eso es la forma de proteger una estructura tan siniestra, jerarquizada y diseñada para el poder, para el sometimiento, para el engaño y para la mentira.
no todos los niveles tienen el mismo conocimiento y esa es la forma de proteger la pirámide y el propio sistema. Bueno, vamos con los niveles y voy a comenzar por el último, por el nivel 8. Yo lo he catalogado en 8 niveles, no quiere decir que haya 8 niveles, pero es para que se entienda. Yo he querido hacerlo así para que se comprenda muy bien cada estructura. Puede que esté dividida a su vez en más subdivisiones y sean más niveles, pero realmente he resumido lo que yo considero los niveles más importantes y me han salido 8. Así que no hay un motivo especial ni un número especial, simplemente porque he considerado que estos son los niveles que forman la estructura. El número 8 es el nivel más bajo, la base de la pirámide, el pueblo, nosotros somos el nivel más bajo, el pueblo sometido, esclavo y manipulado, programados por las creencias erróneas que quitan el poder al ser humano y se lo dan a las religiones, a los falsos dioses, a las autoridades, a los científicos, a los comités de expertos de los políticos, a los profesores y facultativos, titulados. Estas autoridades en realidad lo que les ocurre es que están adoctrinadas por el propio sistema y por las enseñanzas erróneas desde la educación y desde los títulos que aporta el sistema. Estamos hablando del número 8, el pueblo, el eslabón más bajo o el nivel más bajo, digamos, de lo que sería la pirámide de control. Es decir, toda la pirámide está diseñada para someter, manipular y esclavizar al ser humano. Somos esclavos y la mayoría de la gente no sabe que lo son. ¿Por qué? Pues porque el mejor esclavo es aquel que no sabe que lo es. Por eso generan en nosotros una falsa sensación de libertad. La sensación de que nosotros somos los que elegimos a los gobernantes. La sensación de que eres libre porque tienes un día y medio a la semana donde no tienes que acudir a ese trabajo precario que odias y que te quita todo el tiempo y toda la vida. La sensación de que crees que eres libre porque tienes 15 días libres al año en verano y llaman vacaciones. La sensación de que tú tienes y eliges tus propias ideologías, creencias y pensamientos cuando no sabes que eres inducido y programado constantemente por los medios de comunicación masivos para que pienses, creas y actúes de una manera determinada, pero sin saber jamás que estás siendo inducido por esos medios de comunicación, por su política falsa, por su economía artificial, por su industria de la salud totalmente satánica y oscura, por su industria alimenticia que está contaminada y que lo único que pretende es enfermar nuestro avatar. Así que estamos programados por el falso programa que genera que nosotros creamos que somos nuestro ego. Nos hacen creer que nosotros somos nuestras opiniones, ideologías, creencias y acabamos cayendo en la trampa del ego. Nos identificamos a través de todas esas creencias y lo que hacen es encapsular nuestra conciencia expandida, infinita y eterna y la dejan contraída dentro de un ego inflado, insaciable, que nunca tiene suficiente y que lo inflan a través del materialismo, del poder, del estatus, haciéndonos creer que nosotros valemos lo que tenemos a nivel de dinero, de poder, de fama, de repercusión. Nos hacen creer que existen líderes mundiales, gobernantes y autoridades, que ahora vamos a ver que están justamente en la parte siguiente de la pirámide, pero que ni mucho menos son la parte más alta, y aquí es donde la mayoría de la gente pierde la cabeza cuando escucha esto, pero estas autoridades, estos gobernantes, los dirigentes, nos han hecho creer que actúan para protegernos, para ayudarnos, para defendernos, porque sabemos muy bien que el mal nunca se presenta en forma de mal y de oscuridad, sino camuflado de bien. Por eso nos venden que ellos son los que nos protegen y nos ayudan. Nos han hecho creer que el sistema es nuestro padre y nos está defendiendo y protegiendo de lo que ellos mismos crean, porque sabemos que utilizan una estrategia muy antigua que se llama problema, reacción, solución. Generan el problema ellos mismos, que son los que luego nos dan las soluciones envenenadas, por cierto, cuando el pueblo pide medidas sin entender que los mismos que nos han dado la solución envenenada son los que han creado el problema. Por ejemplo, con el evento de 2020 que todos conocemos, pero con muchos más, porque inventan todos los problemas, reacción, solución que te puedas imaginar. Las guerras,
concretas, las guerras mundiales, las guerras locales, los eventos y atentados terroristas como los de las torres que ya conocemos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nosotros, que ahora estamos viendo más que nunca que el sistema, los gobernantes son auténticos corruptos y que están manipulándonos y engañándonos constantemente, pero aún así la mayor parte del pueblo sigue participando en las urnas y sigue votando y sigue con la esperanza de que ahora sí vendrá un salvador, un gobernante que sí es positivo y que este sí nos va a ayudar, o una economía que ahora sí nos va a proteger. Y es mentira, la economía, los gobernantes, los políticos están ahí a sueldo, cumpliendo órdenes para empobrecer cada vez más a la humanidad y para someter al ser humano. Y eso es algo que todos vemos, pero que la mayoría no acepta debido a su fuerte programación mental. Siguen creyendo que hay políticos positivos que sí que están ayudando. Y este es el nivel 7. Ahora nos vamos al nivel justo encima del pueblo, que sería el nivel 7, el siguiente nivel dentro de la pirámide de control, que es el de los gobiernos públicos, que realmente son títeres. Porque, como te decía antes, el mal siempre se disfraza y se camufla para aparentar que es el bien. Por eso los gobiernos y las figuras públicas, presidentes de todos los países, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Alemania, los reyes que todos conocemos, son títeres desconectados de su alma. Están diseñados y programados para trabajar para la oscuridad, para las siguientes controladores y para las entidades finalmente. Y estos títeres solamente están ahí por privilegios materiales, por dinero, por poder, por lujos. Son mayordomos del sistema y de los controladores. Solamente se dedican a cumplir órdenes. Nos han hecho creer que son la cumbre, los líderes mundiales de la humanidad, pero en realidad no lo son. Son solamente asalariados de los controladores, y estas figuras que son públicas se dedican a hacernos creer que ellos son los que gobiernan supuestos países que tampoco existen como tal. Que todo esto está explicado en vídeos anteriores donde expongo el falso programa Guerra, que lo grabé hace 2 días y que te recomiendo que veas porque es muy interesante para que conozcas cómo funciona la matriz de control. Y unido a todos estos falsos gobernantes o títeres y mayordomos de los auténticos controladores, tenemos a supuestos filántropos, millonarios, emprendedores, supuestamente de éxito, que ya se nos viene a la cabeza algunos nombres como Elon Musk, como el creador de Facebook, como ese que lleva gafas y dicen que creó Microsoft y que sabe de todo, sabe del clima, sabe de semillas, sabe de medicaciones, ese que sabe de todo, y ya sabéis a quién me refiero. Bueno, pues todos estos también son títeres, son asalariados también de los mismos controladores. Tienen que haber siempre figuras públicas que son cabezas de turco para que dirijan la narrativa que quieren mostrar, que quieren proyectar a la humanidad. Y aún hay quienes siguen defendiendo a unos y a otros, a un político o a otro dentro de incluso del mundo del despertar de la conciencia. Todavía hay gente que cree que hay uno que sí que es positivo y que el otro no es positivo. Todavía hay gente que cree que hay algunos líderes que sí son buenos, que quieren ayudar de verdad. Me parece increíble, pero esto sigue pasando. No es cierto. No hay nadie puesto en el poder en una alta esfera que esté a favor de la luz y que esté de verdad queriendo ayudar al pueblo. Eso es mentira. Así que imagínate si esto ocurre a niveles de conciencia más trabajados, a nivel del pueblo, a nivel de seres humanos más dormidos dentro de lo que es el conocimiento que explicamos en este canal, la matriz de control y cómo nos manipulan, pues ellos se siguen identificando totalmente con políticos, con partidos, y da igual si roban, lo importante es que su partido siga gobernando a toda costa. Aquellos en los que él o ella cree se inventan las narrativas para justificar todo tipo de actos injustificables, como las guerras, los atentados de falsa bandera y todo lo que conocemos que dirigen para crear ese sistema de control cada vez más cerrado a través de la estrategia problema, reacción, solución. Y luego nos vamos a la estructura, al nivel número 6 dentro de la pirámide. El número 6 es la estructura de control y es una estructura de control
de influencia internacional. Ahí es donde se encuentran las empresas multinacionales más conocidas del mundo, los complejos militares, los medios de comunicación más grandes, los bancos, las empresas farmacéuticas, la industria alimenticia, grupos de expertos, comités de expertos que están a favor de los políticos y los gobernantes, grupos supuestamente científicos o empresas más importantes. Bueno, pues toda esta estructura de control son de las familias más poderosas y más ricas del planeta que siguen cumpliendo órdenes que vienen de más arriba. Son dueñas de la industria de la salud, de la alimentación, de los medios de comunicación, de los bancos, de las multinacionales, y si investigas, descubres que todas las mayores empresas del mundo pertenecen a unos pocos, a muy pocas familias que están ahí detrás de todas, y que también son dueños de los fondos de inversión a nivel mundial, de la bolsa y de las entidades financieras. Bueno, pues este nivel, el número 6, la estructura de control, es donde se encuentran todo lo que te acabo de explicar. El engranaje del sistema corrupto a nivel de multinacionales, medios de comunicación, entidades financieras, fondos de inversión, bancos, industrias de la salud, de la alimentación, etcétera. Luego nos vamos al nivel 5. Nivel 5 son los grupos globales de control, grupos globales conocidos, como por ejemplo sociedades que ya todos conocemos o reuniones que ya todos conocemos, como la famosa del Club Bilderberg, entre otras, o la Asociación del Club de Roma, o el propio Vaticano, o las organizaciones religiosas más conocidas. Son sociedades y grupos públicos que sabemos que tienen su peso dentro de la pirámide, pero que tampoco son ni de lejos los niveles más altos, porque como ya estás viendo, arriba hay muchos más niveles, que ahora vamos a ver. Recuerda siempre que los más altos niveles son anónimos, no son figuras públicas, no se conocen, siempre van a tratar de estar a la sombra, se borran incluso los apellidos para que no puedan ser identificados y rastreados por nadie, se esconden y no dejan pistas, no son tontos, saben que tienen que estar ahí porque su mayor poder es la invisibilidad. Nos vamos ahora al número 4, el nivel 4 son las sociedades secretas, entre comillas, porque son sociedades conocidas. Estamos hablando de redes de control mundial, estas famosas sociedades que todo el mundo habla de ellas en internet, los masones, los caballeros de Malta, los jesuitas, incluso las familias más ricas, supuestamente Rothschild, Rockefeller, coordinan información que llega de los niveles más altos, los que hay por encima de ellos. Solamente la información que le interesa a ese nivel, porque no le van a dar más información. Gestionan, eso sí, el dinero para seguir manteniendo el sistema de control y la corrupción que hay en este mundo, y reciben órdenes de los de más arriba. Ese es el nivel 4. Estamos hablando de sociedades conocidas, secretas entre comillas, porque en realidad son conocidas. Ahora ya sí que nos vamos al nivel 3 y aquí ya estamos hablando de sociedades ocultas, totalmente secretas. Estas sí que no se conocen, no son conocidas, no dejan rastro, controlan y gestionan el sistema de control, no tienen figuras públicas. Estas sí que son las que mueven los hilos, organizan a las demás sociedades de los siguientes niveles inferiores. Y aquí es donde perdemos la pista de los controladores a nivel de nombres y apellidos. Es muy importante que se entienda este dato, es fundamental. Y ahora ya nos vamos al nivel 2. El nivel 2 son lo que yo he llamado las élites humanas, que en realidad son los controladores humanos, los que están dirigiendo y controlando, los que han traicionado a su propia especie, se encuentran en el nivel 2. Estos son linajes muy antiguos que gestionan todos los niveles más bajos que vemos en la pirámide. Son los verdaderos controladores humanos, porque ahora vamos a ver que hay un nivel superior, pero estos son los que están canalizando a las entidades y traen la información de la cuarta dimensión a la tercera dimensión, precisamente para seguir creando la estructura del sistema de control, la esclavitud encubierta y todos los eventos que preparan en esas famosas agendas. Así que estamos hablando que aquí es donde hay una conexión directa
con las entidades no humanas de cuarta dimensión a través de canalización, rituales de todo tipo para canalizar a estas entidades con los que se han vendido a su propia especie. Así que hablamos de un linaje que fue apartado para darles un ADN especial para que las entidades se pudieran canalizar con los humanos híbridos, que son las élites, los controladores humanos, estos que no conocemos, son humanos híbridos, es decir, se han mezclado con estas entidades en el pasado, han encarnado, y estas entidades humanas de polaridad totalmente negativa, basada en el egoísmo, en la maldad, son unos linajes muy antiguos que fueron apartados por los falsos dioses, los creadores del avatar humano, que son los genetistas que crearon este avatar, que son estas entidades de cuarta dimensión, son los máximos jefes jerárquicos de lo que se conoce como la corporación Arconte y colaboran con las entidades, en este caso las entidades no humanas colaboran con los controladores humanos y a su vez los controladores colaboran con las entidades interactuando entre sí, intercambiando información para crear y seguir creando y creando la agenda. Así que ya hemos comprendido algo muy importante y es que los controladores humanos son híbridos con un ADN especial para canalizar a las entidades de cuarta dimensión, se encuentran en el nivel 2 de la pirámide y son familias ocultas, linajes que ellos denominan puros, debido a que el ADN es diferente y hablamos de sangre, hablamos de ADN. Nosotros conocemos el concepto de la sangre azul a través de las realezas, pues es algo así. Es algo así, pero todavía más oculto porque estamos hablando de figuras no públicas y que va más allá de lo que nos han contado. Son canalizadores de las entidades de cuarta dimensión a nivel oscuro. Así que muy importante saber todo esto porque ya estamos comprendiendo mucho mejor la estructura del sistema de control. Y por último, el nivel número 1 de la pirámide son entidades no humanas separados de los demás niveles, porque estamos hablando de entidades que no son físicas, que no se encuentran en esta tercera dimensión, y este es el nivel más alto de conocimiento que existe en cuanto a lo que es el mundo de la matriz, las entidades no humanas que se componen por distintas razas, se habla de raza reptil, dracos, Cthulhu, Chopaz, bueno, hay distintas razas, ahí habría que ver a nivel jerárquico quiénes mandan sobre las otras, etcétera. Luego tenemos el supuesto demiurgo o el jefe de las entidades, que ese sería en teoría el gobernante, el creador de esta matriz, jefe creador de la matriz y de los planos de la tercera dimensión. Y estas entidades, junto a su jefe, se alimentan de la energía del ser humano en desequilibrio, un estado emocional desequilibrado de baja frecuencia o en éxtasis, adoración, euforia, idolatría, devoción, todo lo que sea ceder tu poder interno hacia algo externo, en este caso hacia los intermediarios de la tercera dimensión en forma de falsos dioses, religiones, gurús, maestros ascendidos, espleyadianos, etcétera. Todo lo que sea ceder tu poder hacia afuera se los estás dando, en este caso, a las entidades que han creado este sistema. Y nosotros, los seres humanos, somos baterías, pilas, alimento energético para estas entidades que necesitan crear un sistema de control basado en el sufrimiento, en la maldad, en la corrupción, para que el ser humano viva en estados de baja frecuencia y pueda alimentar a estas entidades a través del miedo, de la culpa, del dolor, del sufrimiento y de cualquier estado en desequilibrio a nivel emocional. Por eso las emociones extremas, da igual si son en un extremo negativo o positivo, son alimento para las entidades de cuarta dimensión. Y por eso tenían que crear y mantener un sistema de sometimiento y de dolor en la Tierra, que es esta pirámide que se protege entre sí, compartimentando la información y no recibiendo la misma información cada nivel, creando estructuras. Comenzaron creando las estructuras religiosas, luego las políticas, luego entró la ciencia, luego entró el dinero para servir de la herramienta de control estrella en estos momentos para crear mayor frustración, impotencia y sufrimiento al ser humano, y este es el sistema en el que nos encontramos. Así que he tratado de resumir y de hacer lo más claro, preciso, un sistema
que para nada es fácil de explicar, que es muy complejo, pero que viéndolo así en síntesis y con palabras muy claras, creo que se entiende muy bien y que ahora deja más claro que nos encontramos gobernados por un siniestro gobierno secreto que no conocemos y que dirige a todas las figuras públicas, a todos los países, a todos los estados, y que cuando quiere crea una narrativa en común que ningún estado ni país se puede salir de ella porque le interesa, como por ejemplo el evento de 2020, que ningún presidente se podía salir de esa narrativa, y quien se salió, algunos presidentes africanos, acabaron muertos en extrañas circunstancias, que nunca han estado de acuerdo en nada supuestamente porque ellos viven del divide y vencerás, así es como crean sus rituales de sangre y de sacrificio a nivel humano, que le llaman guerras. Lo hacen haciéndonos creer que los países se pelean entre ellos cuando sabemos que en realidad es un mero teatro. Hay unos controladores, no existen los países tal cual nosotros creemos que existen, y esa es la forma de utilizar el divide y vencerás para someter y hacer sufrir al ser humano. Y así lo hacen, así lo han hecho siempre. Lo que pasa que cuando les interesa unirse para crear un tratado antártico donde todos los países por unanimidad prohíben al ser humano acudir a ese lugar a investigar, ahí es donde te das cuenta que aquí hay gato encerrado, porque se unen cuando quieren y se tiran toda la vida separados y divididos para tener la excusa perfecta para seguir creando guerras en este mundo y seguir sirviendo con rituales a las entidades de cuarta dimensión a través del sacrificio humano. Así que esta ha sido la explicación. Me gustaría saber en los comentarios si tú puedes aportar algo más, algo que sume a este contenido. Yo leo todos los comentarios, así que aprendamos todos de todos, y por supuesto llévate mi guía de la desparasitación multidimensional para comenzar a desparasitar todos tus cuerpos, porque es el principal problema que tenemos en la Matrix, que estamos parasitados a todos los niveles y tenemos que aprender a desparasitarnos. Con esta guía ya vas a tener las bases más importantes para comenzar con tu propia desparasitación multidimensional. Te la puedes descargar. Debajo del vídeo tienes un enlace en la descripción. Si estás en Instagram, el enlace está en mi perfil, y si quieres entrar a la mentoría de septiembre junto a todos los disidentes despiertos que vamos a comenzar durante 3 meses para aprender a hackear este sistema desde nuestra luz, porque recuerda que no se trata de luchar contra la oscuridad, sino de brillar nosotros en nuestra propia luz. Eso es lo que vamos a hacer juntos a partir de septiembre en la siguiente mentoría. Escríbeme a info@luisgarre.com, me mandas un correo electrónico y me dices que quieres estar en la mentoría de septiembre y yo te añado a la lista de espera. Espero que te haya servido de corazón. Seguimos profundizando en el sistema de control, como cada día, aprendiendo para utilizar la información a nuestro favor, para expresarnos desde el poder que somos y hackear de una vez por todas este sistema corrupto. Vamos a hacerlo juntos. Necesitamos una masa crítica, la estamos consiguiendo. Seguimos adelante con todo. Que pases un feliz día. Mi alma saluda a tu alma. Se nota que no la conoces, lo tuyo es un tiempo perdido, pues ella ya sabe quién eres y no eres su tipo. Ay, ay, ay. Así va, ¿eh? Buenas tardes. ¿Emanuel? Esta es la estructura del siniestro gobierno secreto